Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día estés reproduciendo este episodio, pero quiero darte las gracias por eso. Gracias por dedicar un pedacito de tu tiempo escuchando Queridas Humanas. En la primera parte del episodio que titulé Lo que te pones tiene una historia, muchas de ustedes súper lindas me escribieron que les encantó y que querían una segunda parte. Así que bueno, como buena amiga y servidora, acá les estoy respondiendo a esa solicitud. Hoy traigo la historia de 4 cosas que todas nosotras usamos, o la mayoría de nosotras usamos, pero no les voy a dar el preámbulo. Descúbranlo en los siguientes minutos. Iniciamos con un invento que para la gente que no ve nada bajo el sol es una maravilla como yo, y son las gafas oscuras. Hay de distintas formas, de corazones, redondas, cuadradas, y siempre le dan un toque especial al outfit que llevamos, pero más que eso nos protegen y nos permiten estar cómodas visualmente. Imagínense que esto tiene una historia chévere. Siempre les digo lo mismo cada vez que voy a contar la historia de algo, pero es que cada cosa que el ser humano ha hecho ha tenido un propósito especial. Si algún día pueden ir a Canadá, están en un museo en donde ustedes las pueden ver en vivo y en directo, pero si no, también pueden buscar en Google primeras gafas inventadas por el ser humano. Y lo que van a ver más o menos es un pedazo de madera, o esa fue mi sensación, que era un pedazo de madera, pero en realidad no es un pedazo de madera, es un elemento protector que impedía la visión de la gente y que está hecha, o que fue hecha a partir del hueso de un animal que aún no se sabe, o nunca se supo más bien qué animal era. Se adaptaba a la zona ocular mediante una cinta, o se sujetaba con el ropaje, me imagino que con una capota, no sé, y el interior permitía que el ojo no tocara las gafas entre comillas, y pues dicen que tenía un confort increíble según acá el documento que yo investigué, pero no se ven nada cómodas. Sin embargo, ayudó muchísimo a las personas porque el reflejo del sol, bueno, no les he contado algo importante, y es que estas gafas no eran tanto para la playa o algo así, sino que se dieron porque se usaban para actividades de caza en el Ártico. Entonces, al reflejar, el sol reflejaba muy, muy fuerte sus rayos o su esplendor en el hielo, y eso hacía que la mirada fuera o el ver fuera muy difícil. Entonces se usaron para eso gafas de sol para la nieve. Pero ahora quiero que se ubiquen espacialmente en China, o sea, vamos a dar un giro, y es que en China esta parte de la historia también es muy curiosa. Los jueces y las gafas de sol estaban muy relacionados, porque lo que hacían estas personas era que se ponían en el lejano oriente por allá, en medio de un juicio se ponían las gafas negras para evitar ser parciales, es decir, ellos querían tener como objetividad, imparcialidad, y el argumento era que pues como uno involuntariamente hace movimientos y expresiones con los ojos que pueden ser muy dicientes con relación a la decisión final, ellos lo que decían era: no, queremos que todo sea un misterio y solamente que al final del juicio se sepa cuál es nuestra decisión o nuestra posición frente a los acusados. Ya en 1730 hablamos de, o vamos a nombrar a un señor que fue importante, que se llama Edward Scarlett, y este señor digamos que no tiene mucho que ver, o en totalidad no tiene que ver con las gafas de sol, pero sí con las gafas que nosotros normalmente usamos, las formuladas. ¿Y por qué? Porque este señor se inventa la montura como la conocemos hoy, principalmente de metal. Como ya les conté al inicio, lo que hacían era que la sujetaban con cuerdas, con lazos, y como que no eran muy estables. Este señor lo que hace es que cambia un poco eso, el confort para la gente. En el siglo XVIII aparece un señor llamado James Escope, y lo que hace este señor es que tinta por primera vez los cristales. Revisa unos estudios del siglo XV y dice que los colores hacen que los cristales sean mucho más favorables para la visión de las personas, que la agudeza de la visión pues iba a ser mucho mejor. Entonces los tinta o los pinta con colores azul, verde, pero en ese momento el ojo humano, o cuando se probó, no fue tan efectivo. O sea, no fue como, ok, sí, tu invento es genial, no, sino que pasaron muchísimos años. Y acá les quiero dejar un dato especial, y es un plus. Esto parece un episodio de optometría,
lo cual me encanta porque me gusta mucho investigar sobre ojos, pero esto les va a servir para cuando vayan a probarse unas gafas de sol, elegir las correctas. Entonces, existen muchos colores. A mí personalmente me gustan mucho las cafecitas, las marrones, pero he visto gente que tiene unas súper chéveres que son como que parecen espejos. Les voy a contar, las verdes son especiales para deportes náuticos y aéreos. Si hay alguien que estudie o que vaya a ser piloto, o sea piloto, esto le va a funcionar. Marrón reducen el cansancio visual y son perfectas para deportes al aire libre. Las grises son ideales para conducir y para casos de fotofobia, o sea, yo debería usar ese color. Amarillo son perfectas para conducir al amanecer y al atardecer, tipo plan romántico, y las violetas son para atenuar la luminosidad. Ahí les dejo el dato. Cerrado el pequeño paréntesis, hacemos un salto importante de 100 años y esta historia es un poco más reciente porque las gafas de sol tal cual como las conocemos ya mucho más modernas y mucho más cómodas se remontan a 1926 cuando aparece un señor llamado Sam Foster, que es el fundador de la empresa Foster Grant Company. Y este señor lo que hace es que vende su primer par de gafas, son súper bonitas, si ustedes las ven, son redonditas, las pueden buscar también en Google, primeras gafas de Sam Foster, y las vende en New Jersey, en un océano. Y casualmente las personas que le compran este objeto a este señor son productores de cine, gente que trabaja como en la industria cinematográfica, entre ellos actores y actrices. Y ustedes saben que durante el trabajo de estas personas pues siempre hay como una exposición muy alta a focos con intensidad de luz fuerte y pues el cansancio visual con las cámaras y demás es una dolencia para ellos. Entonces rápidamente empiezan a adquirirlo o adquirir las gafas más bien para tener mucha más comodidad en su día a día y pues como son personas famosas obviamente empiezan a pues aparecer en portadas de revista, en entrevistas con este accesorio y eso causa el furor de los espectadores y dicen wow, yo también quiero usar gafas de sol. Para finalizar, les cuento que en 1936 aparece una compañía muy famosa que la mayoría de nosotras conoce, que se llama Ray-Ban. Y estos personajes incursionan con las Ray-Ban Aviator, que son como top y son un icono desde la época hasta ahora, con las gafas polarizadas. Así que ahí inicia ya, pues sabemos que durante todo el tiempo siempre aparecen nuevos diseños y antes no habían gafas de sol de corazoncitos, por ejemplo, pero pues esta es la historia en términos generales. Ya saben, cuando vayan a comprar unas gafas para el sol, fíjense en los colores y pues bueno, ya sabemos también por qué Ray-Ban es una de las mejores marcas. Esto no es publicidad pagada, señoras, es lo que dice la historia. Bueno, y en la primera parte hablamos de los tacones y yo sé que muchas de ustedes aman los zapatos altos, pero para las que amamos los tenis, hoy les traigo la historia de estos zapatos cómodos. Yo los amo, en verdad, pero les quiero contar que la invención de estos zapatos se pensó exclusivamente en hacer deporte, es decir, los tenis estaban relacionados con la actividad de correr. Ahora sí, entremos en materia, les cuento que la primera fábrica de zapatos se creó en Estados Unidos en el año 1760, pero hasta 1852 incorporan dentro de su producción los tenis deportivos y lo hacen básicamente porque como están pensados para los corredores, pues necesitan generar zapatos que les puedan ayudar a correr de manera efectiva. Y si ustedes pueden, niñas, meterse a Google y revisar los primeros tenis, se van a dar cuenta que eran una cosa terrible, o sea, se ven súper incómodos porque consistió en ponerles clavos en la suela y la suela era de madera. O sea, me imagino que correr con esto era todo un reto. Pero aún con todo y eso, se usan durante 5 décadas y pues digamos que imagínense 50 años usando este tipo de zapatos hacen que empiecen a surgir nuevas ideas. Siempre se demoraron, ¿no? 50 años es bastante, pero empiezan a incorporar el cuero en los zapatos y el plástico para la suela, entonces ya es mucho más amigable con el pie.
A partir de esta evolución, la industria del tenis empieza a crear marcas y es imposible hablar de historia o de este tipo de historia sin hablar de marcas mujeres, entonces es importante mencionar a marcas como Converse, que son el hijo de grandes corporaciones como Goodyear y son, pues, o esta empresa es el padre de estas marcas súper famosas. En 1908 comienzan a producir zapatos con suela de goma y la rompen porque pues de una suela de madera y luego de plástico a una suela de goma, pues hay 1000 años luz de diferencia. En un principio, las Converse All Star se convierten en el calzado exclusivo de la gente que juega básquetbol profesionalmente, o sea, se vuelven un calzado de élite y se posicionan muy bien, pues hasta hoy son marcas muy reconocidas, pero en ese momento no era como que toda la sociedad las usara, sino ciertas personas. Este desarrollo de mercado se propaga y aparecen más marcas y diseños. En 1949 se funda Adidas con el propósito, pues, de muchos propósitos, pero uno de ellos es apoyar a la gente que hace atletismo. En 1952 los zapatos de running comienzan a ser oficiales en lugares pues para jugadores profesionales y también para gente aficionada. Y en este contexto se comienza a tener un diseño más específico que diferencia también unos zapatos deportivos de otros. Ustedes saben que el mercado se especializa también porque algunos son para fútbol, otros son para básquetbol, otros son para tenis, para atletismo, etcétera. En los años 70 aparece una marca muy reconocida por sus diseños y por su confort que todas conocemos que se llama Nike. Y Nike lo que hace es que se vuelve líder en la industria porque permite que los corredores tengan un rendimiento más alto. Es decir, pueden correr mucho más rápido y migran hacia esta marca. Pasa entonces que Converse sale de la elección de estos deportistas y empieza a ser relacionada con la música. Bandas de rock se convierten en referentes para muchas personas y apelan al uso de las Converse dentro de su indumentaria para expresar un pensamiento o algo que ellos quieren transmitir a través de su ropa. Entonces Converse se ve obligado, entre comillas, a cambiar su nicho de mercado y deja de ser la elección preferida de los deportistas que migran a Nike y Adidas, y siento que no es muy lejano a lo que sucede actualmente, ¿no? La mayoría de personas en el gimnasio no van con Converse, sino que van con Adidas o Nike. Pero pues puede pasar que sí, pero es como el común. Ahora, también creo que esto nos genera una reflexión y es empecemos a revisar de qué manera podemos apoyar también la industria nacional. En el caso de nosotras, de la mayoría de las niñas que escuchan este podcast, que vivimos en Colombia, pero si tú vives en México, Argentina, no sé, en otro país, también podrías revisar otro tipo de propuestas. Esto es a grandes rasgos la historia de los tenis. Continuamos con nuestra tercera historia y ahora vamos a hablar de la chaqueta de cuero que se ha convertido en una pieza eterna y un básico necesario para muchas de ustedes. Hay de diferentes diseños, da igual si es acolchada, con cremalleras, con taches, siempre será una buena elección tener una en el armario. Les quiero contar que la historia de esta prenda se remonta a los años 1900, cuando los aviadores y miembros del ejército utilizaban este tipo de chaquetas para resguardarse del frío. Normalmente estas chaquetas estaban forradas con piel de borrego. Yo sé que acá hay un tema denso con respecto al uso de animales y demás, pero es parte de la historia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial adquieren el nombre de chaqueta de bombardeo porque se vuelven parte como de la indumentaria de los militares. ¿Cómo se vuelve tan famosa? ¿Cierto? ¿Cómo llega a popularizarse y salirse de ese ámbito de milicia? Durante los años 20, en la ciudad de Nueva York, hay dos hermanos que se conocen como los hermanos Schott, de origen ruso, y estos personajes habitualmente confeccionan prendas principalmente
para la lluvia, o sea, son diseñadas para la lluvia. Pero uno de estos hermanos decide dar un toque más sofisticado a sus creaciones y de este modo lanzan al mercado chaquetas de cuero con el largo ceñido a la altura de la cadera y cremalleras asimétricas que hacen que este nuevo modelo sea más popular. Además, porque tienen una relación muy importante con una marca muy famosa de motocicletas que se llama Harley Davidson. ¿Qué pasa después? Esto da un salto impresionante a la fama gracias al cine, como ya hemos visto. Actores de la talla de Marlon Brando o James Dean lucen sus chaquetas de cuero en diferentes películas y esto hace que pues los adolescentes de esos tiempos los asocien con ser muy cool y muy top y empiecen a querer lucir pues chaquetas de cuero. ¿Qué sucede con esta prenda? Esta prenda no se queda solamente en el mundo del cine o de las motos, sino que muchos representantes de importantes bandas de rock de los años 50, 60, 70, 80 llevan las chaquetas de cuero y las convierten en toda una tendencia urbana que todavía sigue presente. Con esta prenda se pretendía romper las normas y aquellas personas que se atrevían a usarlas pertenecían normalmente a movimientos contraculturales. Sin embargo, pues sabemos que ahora no es necesario, todo el mundo puede usar una sin que lo relacionen con algún tipo de movimiento, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hablar de cómo llega la chaqueta de cuero por primera vez a una pasarela y nuevamente vamos a mencionar, así como lo hicimos en el primer episodio, al diseñador francés Saint Laurent, que presenta en 1960 su primera cazadora en una colección para Christian Dior y es, mejor dicho, causa el súper revuelo porque provoca que los seguidores de la moda más purista pues empiecen a centrar su atención en esta nueva prenda. Gracias a esta idea de incorporarla como una chaqueta perfecta para el día a día, Saint Laurent logra hacer que sea una prenda aceptada y muy moderna. Creo que es la misma noción que tenemos actualmente sobre las chaquetas de cuero. También pues entender que no solamente fue un tema del diseñador, sino que también las bandas de rock hicieron que se posicionara como una prenda importante para los adolescentes y para los jóvenes. Entonces, creo que hubo todo un movimiento que acompañó con suerte esta chaqueta. Además que hay que decir que tiene una particularidad y es que pueden durar muchos años e incluso décadas conservándose en perfecto estado y eso es gracias a la naturaleza de este producto, ¿cierto? Que sabemos que no es muy amigable con el medio ambiente, pero que hace que sea una prenda que perdure. Wake up, wake up, wake up, wake up. This is the place where we start again. Oh, this is the time when we make amends. Oh, this is how we... Finalizamos este episodio con la historia de una prenda que es indispensable para todas nosotras y que si no nos sentimos cómodas con ella, no nos sentimos cómodas con nada, así nos veamos preciosas por fuera. Les estoy hablando del brasier. Antes de iniciar con la historia les quiero decir que hay un montón de discusiones con respecto al creador o la creadora, o sea, como que nunca se pusieron de acuerdo, pero intenté seguir una línea de tiempo y encontrar la historia más consistente para poder presentárselas aquí en Queridas Humanas. Entonces les voy a contar en orden. Lo primero es que la palabra brasier viene de un término francés que se acuñó hasta finales del siglo XIX. Antes de esto, las mujeres de la antigua Grecia y en Roma usaban una especie de venda que se denominaba apodesmo. Alrededor del siglo XIV se populariza el uso del corsé, que es una prenda que levantaba el pecho y acentuaba la cintura, pero que restringía considerablemente el movimiento de las mujeres que lo usaban. De hecho, muchas de ellas se obsesionaron con el tamaño de su cintura y bueno, eso es otro tema. En 1899, la alemana Christine Hart patenta el primer brasier moderno, ¿sí? Y aquí es donde hay como una discusión porque en Estados Unidos aparece otra señora que se llama Mary Phelps Jacobs y patenta lo que se consideró oficialmente como la base para diseñar sostenes. Y aquí va la historia más popular de cómo fue su creación. Resulta que esta mujer tenía una fiesta muy importante y quería usar un vestido con un escote muy profundo y pues el corsé
representaba una molestia total y no era estético para el vestido. Entonces lo que ella hizo fue tomar 2 pañuelos de seda y con un listón amarrarlos, y así diseñó el primer sujetador de la historia. ¿Qué sucede? Que esta mujer se hace muy popular porque los amigos y la familia se dan cuenta de este nuevo sujetador, entre comillas, y le empiezan a hacer encargos. Obviamente esto se masificó y las noticias empiezan a atraer pues una cantidad de propuestas importantes, entre ellas la de un desconocido que le hace una oferta y le dice: por cada sostén que usted venda yo le voy a dar $1. Y esta mujer, Mary, se da cuenta pues de que es un tesoro y de que puede tener mucho dinero a través de ello, y decide patentar este invento el 3 de noviembre de 1914. Pero ¿qué pasa? Ella toma una decisión bastante polémica porque vende su patente a la Warner Brothers Corset Company por una suma bastante buena para esa fecha, que está alrededor de $1,500. Y allí comienza la comercialización grande de lo que hoy conocemos como brasier. Además, hay una cosa importante en la historia, y es que dicen que la Segunda Guerra Mundial hizo que también se reforzara la venta del brasier normalito, porque retiraron del mercado los corsés para utilizar el acero de ellos para la fundición. Y ahí se empieza a comercializar el brasier, pero era estándar. Y todas sabemos que cada mujer tiene una necesidad diferente en ese sentido por el tamaño de los senos. Entonces aparece otra señora que es rusa, que se llama Aida Rosenthal, y ella toma en consideración las tallas de la espalda de las mujeres y dice: voy a crear un sistema de tallas en letras, que es el que conocemos actualmente. Entonces revisa el tamaño de las copas, revisa el tema de la espalda y hace varias medidas de sostén, creando así su compañía llamada Maiden Farm. El año 1939 le da una perspectiva diferente a esta prenda interior, porque llega el nylon, y pues esto sugiere grandes ideas para los sostenes, los tipos de telas, los tamaños, los colores, y pues también empiezan a hacer sostenes sin tiras o con tiras cruzadas o paralelas. Entonces empiezan a avanzar en ese sentido. En la década de los 50 el brasier se empieza a usar con unas copas puntiagudas que levantan mucho el pecho y que le otorgan a la mujer un aspecto diferente. En los años 60 aparecen los primeros sujetadores sin tirantes y la licra se vuelve el material estrella para diseñarlos. Muchas gracias por quedarse conmigo aprendiendo un poco más sobre la ropa en esta segunda entrega de Lo que te pones tiene una historia. Nos escuchamos en el siguiente episodio.